presentación del estudiante? Claro. ¿Cómo no? Ya. Acuérdense que siempre he dicho que mi computador es lento. Tranquilo, tranquilo. Ya, el título que puse hoy día para este taller es La evolución del hombre en la Tierra. Aquí voy a hablar fundamentalmente de luz y de oscuridad. Pero por favor, yo quiero que dejen a un lado, si pudiéramos decirlo, la parte sentimental, ¿no es cierto?, de Dios. Aquí yo no hablo de la luz de Dios y la oscuridad, y podríamos decirlo sobre la parte satánica. No se trata de eso. Esto se trata simplemente de, si pudiéramos decirlo, y la palabra correcta es metafísica, más allá de lo que es la física. Y vamos a partir diciendo lo siguiente, el objetivo del taller. El objetivo del taller, al término de los 40 minutos, los participantes del taller podrán diferenciar la evolución del hombre en la Tierra con respecto a los otros planetas del sistema solar. La referencia bibliográfica de donde sacamos esto es, primero, el concepto de la cruz del cosmos, de Max Hendel, en los capítulos 6, 7, 8 y 11 también, que también saco de ahí. Después tengo abajo un poquito del Tratado sobre el Fuego Cósmico de Alice Bailey, pero solo como marco referencial. La verdad que estuve leyendo algunos libros de Alice Bailey, 24 son en total, no los he leído todos, pero los que eran muy importantes para mí, para este taller, los tengo como marco referencial nada más. Después se los voy a explicar por qué. Primero vamos al libro, capítulo 6 del libro Concepto de los Sacros del Cosmos, que dice lo siguiente, abro comillas: cuando Dios desea crear, busca un sitio apropiado en el espacio, el que llena con su propia aura, compenetrando cada átomo de la sustancia raíz cósmica. Fíjense lo que dice, cada átomo de la sustancia raíz cósmica. De esa porción particular de espacio con su vida, despertando de esa manera las actividades latentes en cada átomo indivisible. Esta sustancia raíz cósmica es una expresión del polo negativo del espíritu universal, mientras que el gran ser creador que llamamos a Dios, vale decir el Dios universal, de quien como espíritus formamos parte, es una expresión de energía positiva del mismo espíritu universal, absoluto. Todo cuanto vemos en torno a nuestro mundo físico es el resultado de la acción mutua entre los dos polos, los océanos de la Tierra. Todo cuanto vemos manifestándose como formas minerales, vegetales y animales y humanas, son espacios cristalizados, emanados de esa sustancia espiritual negativa que es lo que únicamente existía en la aurora del nuevo día de manifestación. Tan seguramente como concha dura o silicia del caracol son los jugos solidificados de su blando cuerpo, así también todas las formas son cristalizaciones en torno al polo negativo del espíritu. Y más adelante sigue, el capítulo 6. Dios extrae la sustancia raíz cósmica, su esfera inmediata, vale decir, todavía no está manifestado nuestro Dios solar, pero sí se comienza a manifestar cuando extrae la sustancia raíz cósmica. Su esfera inmediata, vale decir, el primer mundo de Dios. Y de esa manera, la sustancia comprendida dentro del cosmos naciente se hace más densa
que la que está en el universo, en el espacio universal, entre los sistemas solares. Cuando Dios ha preparado así el material para su habitación, lo pone en orden, cada parte del sistema queda compenetrado con su conciencia, pero con una modificación diferente. De esta conciencia en cada parte o división, la sustancia raíz cósmica es puesta en vibración a diversos grados de intensidad. Y por lo tanto, está diferentemente constituida en las distintas divisiones o regiones, porque antecede, sirve para enseñarnos la forma en que los mundos vienen a la existencia y su ajuste para servir a los diferentes propósitos de la evolución. Exactamente lo mismo que cuando arreglamos una casa para que se adapte a las necesidades de nuestra vida física diaria. Vale decir, cada planeta es como las habitaciones de una casa, ¿cierto? Tenemos el living, el comedor, la mesa, tenemos la cocina, tenemos las habitaciones. Bueno, esto es exactamente lo mismo sucede en nuestro sistema solar. Y aquí esto es muy importante porque realmente no se alcanza a ver aquí, pero no sé si se fijan a ver, el 1, 3, 7 y 10 de los aspectos de Dios, dice arriba. Este dibujo lo traje a colación porque realmente es muy, muy importante, porque nadie lo ha explicado anteriormente. Muchos lo leen muy someramente, pero esto es fundamental de lo que acabo de leer adelante, arriba. Y esto está en el diagrama 11 del concepto de los arbustos del punto. Y la verdad es que voy a comenzar diciendo lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en la primera figura aparece un tono blanco y un tono negro. ¿Qué es lo que quiero traer a colación en este sentido? En que si vemos en un plano blanco y vemos un plano negro, vale decir, blanco con blanco va a dar blanco, negro con negro va a dar negro, y no se va a poder ver nada. Y ahí es donde yo me quiero detener un poquito, porque la verdad es que fue muy importante exponerles hoy día de que vieran el video que había puesto Ricardo Parra sobre la luz, los colores, el espectro de los colores en la luz y la oscuridad. Porque eso es fundamental de poder anexar y poder juntar al Padre universal con el Padre solar, vale decir los contrastes. ¿A qué se refiere el dibujo número del lado izquierdo, que tiene un número 3? Significa que cuando uno ve en una hoja en blanco y ve, siempre va a ver las cosas cuando chocan, los contrastes, vale decir, yo voy a ver algo por la sombra que proyecta en el blanco la oscuridad. Eso significa que si yo veo un reflejo, significa que estoy viendo el reflejo de algo. ¿Por qué motivo? Primero, porque la luz es invisible. Todos sabemos y tenemos que partir que la luz es invisible. Unos se dirán, solamente se ve, ¿no es cierto?, a quien se ve la luz de quien entrega o genera energía, o genera luz. Y la otra forma es a quien reflecta la luz, vale decir, proyecta la luz que en este momento le está llegando. Es la única forma de poder ver las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos en estos momentos un sol que hace que reflecte su luz. No vemos su luz, sí vemos dónde está reflectado, y es la única forma de poder ver las cosas. El sol es blanco, no como lo vemos nosotros en color amarillo, porque ese color amarillo lo da la atmósfera. Si saliéramos al espacio, si estuviéramos con los astronautas, estaríamos viendo que el sol es color blanco y proyecta su luz porque vemos que él genera luz. Por tanto, al generar luz, la proyecta, pero no la vemos en el espacio. Sino que simplemente las cosas que reflectan esa luz es cuando nosotros vemos que está proyectando. Y por eso que era importante que la teoría del color de Goethe en los diferentes procesos que se producen. Y por eso es que es importante ver aquí el primer concepto que nosotros vimos
de los principios universales, porque de lo que yo estoy hablando es de la polaridad. Y fíjense que ya entré en aguas profundas en la polaridad. A mano derecha nos encontramos que tanto Goethe empieza a ver dentro de la descomposición de la luz. Fíjense, por ejemplo, que en el cuadro donde está un rectángulo blanco, se generan, y aquí él usa los colores fronterizos. Los colores se producen en la frontera entre el blanco y el negro, tanto arriba como abajo en este rectángulo. Y en este rectángulo, dentro del cuadro blanco, se pueden encontrar tres colores fundamentales, que es el color rojo, el color amarillo y el color azul. El verde lo vamos a dejar después porque esto se ve reflejado cuando bajamos el ángulo del espectro, vale decir, cuando juntamos las fronteras de ambos, bajamos desde un cuadrado a un rectángulo. Ahí inmediatamente comenzamos a ver cuatro colores, pero porque se está mezclando el rojo, el verde y aparece el amarillo. Pero fundamentalmente en un cuadrado aparecen solamente tres colores. Y lo mismo sucede cuando uno pone un cuadrado negro dentro de un fondo blanco. También sucede que fuera de los colores fronterizos aparecen prácticamente en, si podemos decirlo, no es el horizonte del color negro hacia el color blanco, vale decir hacia afuera. El color blanco es hacia adentro, vale decir aquí es hacia afuera. Y encontramos también tres colores que genera el negro, que son el azul pastel, el magenta y el violeta. Esos son los que genera la oscuridad. Por eso yo puse espectro de los colores de la luz y la oscuridad. Y eso es lo que Max Hendel pone de esta forma. Él pone tres colores, pero esos tres colores inmediatamente generan otros tres colores y generan otro color aquí en el centro, que es la generación de todo esto. Y a su vez, todos los colores generados generan el blanco. Vale decir, el blanco es la reunión de todos los colores. Por eso que aquí vemos el Goethe hace funcionar el espectro de los colores y los pone de esta forma. Ustedes se fijan, ya estamos entrando en, fíjense que la estrella de David, como que ya estamos entrando a entender lo que significa la estrella de David. Fíjense que los polos opuestos del blanco y del negro, y todos ellos entregan luz y diferentes colores. Aquí me voy a detener un poquitito, porque la verdad es que si pudiéramos decirlo, este cuadro que voy a poner ahora, lo saqué de uno de los libros de Alice Bailey. Alice Bailey lamentablemente aquí comete un error. Y lamentablemente tengo que decirlo porque no puedo ser indiscreto ante esta situación. Porque ella en el logos, en el esquema, en logos solar, esto lo traje porque necesitan ustedes saber que cada uno de los planetas que sale del Sol, de los 7 planetas que sale del Sol, cada uno tiene también un esquema muy igual, parecido al de la Tierra. Eso es lo que explica Max Hendel. Y esta rosa, si podamos decirlo, de cadenas, la podemos interpretar, ¿no es cierto?, que cada uno tiene cierto esquema de cada uno de los planetas. Pero no hubo un problema y hay un error. Que por ejemplo, el esquema de la Tierra está perfecto, no hay un problema, pero tiene un error. Marte, Mercurio y la Tierra, y aquí yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Tuve que leer el libro, ¿no es cierto?, de Alice Bailey. Entonces, me apareció que realmente ya está entrando un error porque está diciendo que nosotros pasamos por 3 periodos, periodo de Marte, periodo de la Tierra y el periodo de Mercurio, lo que no es así. Esto es solamente de la Tierra. Por eso que traje a colación un logo distinto que dice que el esquema de evolución terrestre está constituido por 7 cadenas. El pétalo, el esquema terrestre, la flor del sistema solar, está formado por 7 cadenas. El de la Tierra
ya pasamos el 1, pasamos el 2, pasamos el 3, estamos en el cuarto periodo, y nos faltan 3 periodos más. Nosotros estamos en la mitad de la mitad, prácticamente, del proceso evolutivo del ser humano. Ahora bien, para decir que alguien está en un error, uno tiene que averiguar y tiene que informarse. Alice Bailey, ¿quién es? Vamos a decirlo. Ella nació el 16 de junio de 1880 y falleció el 15 de diciembre de 1949 en Nueva York. Nació en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Es prácticamente practicante del esoterismo y escritora. Perteneció a la Sociedad Teosófica de Los Ángeles. Comenzó a escribir textos que eran dictados por telepatía. Entonces ella emitió muchos libros, pero en el libro del Tratado sobre Fuego Cósmico, ella lamentablemente tiene una influencia de un señor Leadbeater. Él era amigo de un señor Alfred Zimmer, que había escrito un libro, el budismo esotérico, y que hablaba de esta cadena planetaria. Entonces el señor Leadbeater publicó que nuestra cadena planetaria, 7 globos, entre ellos Marte, Mercurio y la Tierra, lo cual estaba en un claro error. La Sociedad Teosófica, ¿qué es lo que significa? Es una organización para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. En esa fue creada por Madame Blavatsky, Henry Ollet, William Judd y Charles Leadbeater. Esa es la gente que hizo esta, pero que lamentablemente cayó en este tipo de cosas que lamentablemente no se pueden respaldar. Ahora, ¿por qué fundamentalmente? Porque lamentablemente, si ustedes se fijan, si nosotros vemos y tomamos, por ejemplo, el esquema de Júpiter, si el esquema de Júpiter va en el tercero, en la tercera día de manifestación, significaría que se contrasta con lo que dice Max Hendel, porque Júpiter fue uno de los, podríamos decirlo, uno de los primeros en salir. Por lo tanto, si salió antes que la Tierra, lo mínimo que podría hacer es estar a la altura del esquema de la Tierra. Por lo tanto, no estaría en la tercera, sino que estaría en la cuarta o en la quinta. Y lo peor de todo, que todos los que están, porque la Tierra está en la cuarta y es la única que está prácticamente tocando, si podemos decirlo, la parte física del sistema, nuestro sistema solar. Y ahora lo vamos a ver en este esquema. En este esquema, Max Hendel habla muy bien que la región de la Tierra, fíjense, está en la región química. ¿Qué significa eso? Que todos los otros planetas que están en la región química, como los 7 planetas que conocemos, incluyendo Neptuno, deberían también estar pasando por la misma etapa que nosotros, solamente porque tienen un planeta en la región química. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que los planetas ya deberían haber estado pasando. Yo no puedo hacer un planeta si estoy en el periodo solar, por poner un ejemplo, de otro planeta. Bueno, eso dejo la duda porque no se trata el objetivo final de hacer análisis acá, sino que describir fundamentalmente lo que dice Max Hendel. Aquí en este es un dibujo que hizo Max Hendel, pero a su vez también yo le agregué un círculo negro. El círculo negro entre Saturno y el periodo solar, y el periodo lunar, terrestre, bla, 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 ¿por cierto? Son 5 burbujas negras que se tendrían a denominar caos, vale decir, después lo voy a explicar con mayor, porque Max Hendel no lo explica aquí, pero sí lo explica en el libro. Y vamos a comenzar desde el principio, vamos a decir, del periodo de Saturno. Los globos, aquí por ejemplo, incluso más, es muy importante empezar desde antes del periodo
de cuando los espíritus virginales entran al espíritu divino. Porque aquí se produce algo que es muy importante y muy interesante. Yo acabo de hablar de que en el periodo de manifestación de nuestro Dios, ¿no es cierto?, Él no está manifestado. Y aquí yo me afirmo de otro libro, en la cual es de Iván Darío Quintero de la Pava. Y dice lo siguiente: el mundo de los espíritus virginales, tanto el mundo de Dios como el mundo de los espíritus virginales, son preexistentes a la formación del sistema solar. El mundo de los espíritus virginales está compuesto de la misma materia del mundo de Dios, pero modificada por la conciencia o vida de los logos, que compenetra toda la manifestación dirigiendo la manera a cualquier otro sistema solar. Ahora bien, al final dice, y esto también es muy importante, que dice que la mónada, está hablando de espíritus virginales, una vez manifestado su triple aspecto de voluntad, sabiduría y actividad, porque son imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Como espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, vuelve al silencio y a la oscuridad de su propio mundo. Mundo de los espíritus virginales. Vale decir, estamos hablando nuevamente caos. La palabra caos que usa Max Endel en ese sentido. Y partamos entonces ahora a lo que vinimos. Dios se manifiesta y también, una vez que se manifiesta, vierte los espíritus, las mónadas, porque todavía no son, o espíritus virginales, todavía no son átomos simientes. Después lo vamos a hablar y lo vamos a hablar en otra clase para que podamos tener clarita esta situación, porque este esquema es lo que más me interesa en este momento que ustedes entiendan, que es el esquema, ¿no es cierto?, de el peregrinaje de los espíritus virginales en las 7 revoluciones, 7 globos y 7 periodos mundiales. Vamos a ver qué es lo que es un periodo mundial. Periodo mundial estamos hablando de esto, vale decir, donde dice Saturno, esto es un periodo. Después posteriormente tenemos solar, es otro periodo. Y así sucesivamente tenemos 7 periodos, hasta el periodo de Vulcano. Las revoluciones de los 7 globos, voy a irme para acá, y nos vamos a encontrar en que este es el periodo de Saturno, vale decir el primero, y nos encontramos con que hay revoluciones, vale decir, una revolución es cuando la vida de los, vale decir, los espíritus virginales o mónadas, van pasando del globo o esfera A a la B, de la B a la C, de la C a la D, y sucesivamente hasta la G, se completa una revolución. Después vuelve nuevamente, porque estos son, y no hay que olvidarse de la palabra que voy a decir hoy, espirales dentro de espirales. Vuelve nuevamente de la A a hacer una segunda revolución, y esas serían las 7 revoluciones que estaría haciendo. ¿Y en cuántos globos? En 7 globos. Aquí de la A hasta la G, ¿no es cierto?, completamos 7 globos o 7 esferas. Normalmente se les dicen globos a fin de poder entender y diferenciarlo de la palabra mundos. Porque aquí, si ustedes fijan, aquí es mundo del deseo, región etérica, pero no es una región etérica, sino que forma parte del mundo físico. Y aquí el único mundo del deseo es el único que está solo. Porque después en el mundo del pensamiento está dividido entonces en región del pensamiento abstracto y región del pensamiento concreto. La verdad es que aquí Max Endel tiene un error, pero yo digo que este error ha sido fundamentalmente puesto por el problema que la traducción. A ver, ¿dónde está el error? Aquí está el error. Está, ¿no es cierto?, Revoluciones y Noches Cósmicas, en la página 162, donde Max Endel dice lo siguiente. Una vez hacia abajo y vuelto hacia arriba, aquí, esto, a través de los 4 mundos,
la verdad es que si uno ve cualquiera de los periodos, no hay ninguno que esté en 4 mundos. 1, 2 y 3. Vale decir, no, se confunden respectivamente y deberían decirse 4 esferas y no 4 mundos. Porque si ustedes se fijan, en todos los periodos siempre hay algunos que se están entrando en 2 esferas en un solo mundo. Por eso que es la confusión normalmente que se tiene, y hago la aclaración. Porque después dice, durante un periodo, la oleada de vida da 7 vueltas a través de los 4 mundos. Yo creo que aquí hubo una mala interpretación. Lo dejo al tiro, porque los errores hay que verlos al tiro. Y eso son 3 mundos, incluso más. Yo podría decir que son 2 mundos y medio. ¿Por qué? Porque el mundo del terrestre, estamos en un mundo, el mundo del deseo serían 2, y acá serían 3, ¿no es cierto? Pero 1, 2 y medio, pues el A está en la región del pensamiento concreto, en la mitad, no abarca todo el mundo del pensamiento. ¿Qué significa eso? Está en 2 y medio, pero bueno, no se trata de eso, sino se trata de aclarar la situación, y la situación es que son 4 esferas hacia abajo, ¿no es cierto? Y nuevamente hacia arriba. Eso es lo que quería decirles, porque es importante saberlo. Muchas veces tiende uno a la confusión. El problema también está en los nombres, pero no importa, no venimos a criticar, sino que venimos a decir qué es lo que Max Sendel quería decir con todo esto. Y nos vamos inmediatamente al periodo solar. Esto es lo más importante del camino de la evolución. El periodo de Saturno. Los globos del periodo de Saturno están formados por sustancia mucho más fina y sutil que nuestra Tierra. El globo más denso de ese periodo estaba situado en la misma porción del mundo del pensamiento. Ocupaba por los globos más sutiles del periodo actual de la región del pensamiento concreto. Estos globos no tenían consistencia, tal como generalmente podemos decir. El calor es lo que más se aproxima a la verdadera idea de lo que era el antiguo periodo de Saturno. Vale decir, no estamos hablando de calor, pero es lo que más se puede llegar a entender, lógicamente, porque no estamos en la región química, pero es lo que más se puede asimilar en el periodo de Saturno. Vale decir, había temperatura. Más adelante, pues estoy sacando las palabras del concepto de los agudos del cosmos. Ese calor debió haberse producido por el movimiento, y el movimiento ya es vida. Vale decir, una vez arrojados todos los espíritus virginales, porque habla siempre de espíritus virginales, más gente, a la esfera A, inmediatamente se empieza a producir movimiento que quizás es producto de ese calor. Sigue después diciendo, los espíritus virginales que debían desarrollar conciencia y forma fueron colocados en ese globo. O mejor dicho, todo el globo estaba compuesto por espíritus virginales. Así como sigue después, dice, fuera de ese globo de calor, en su atmósfera, por decirlo así, estaban las grandes jerarquías creadoras, que ayudaban a los espíritus virginales. Pero por el momento nos referiremos a los principales, únicamente aquellas que realizaron el trabajo más importante en el periodo de Saturno. Sin embargo, los repetidos esfuerzos durante la primera evolución, los señores de la llama consiguieron implantar en la vida evolucionante del germen que ha desarrollado nuestro cuerpo físico. Este germen se desarrolló un tanto durante el resto de las 6 primeras revoluciones, obteniendo la capacidad de desarrollar los órganos de los sentidos, especialmente el del oído. Por lo tanto, el oído es el órgano más desarrollado que poseemos, es el instrumento que conduce a mayor exactitud todas las impresiones que recibe del exterior hasta la conciencia. Está menos sujeto a las ilusiones del mundo físico que cualquier otro sentido. Y esto es muy importante, fundamental caso. En este periodo de Saturno, nosotros, nuestra, podríamos decir, humanidad, los seres humanos que estamos ahora en la Tierra, si podríamos decirlo, en el periodo terrestre, ¿no es cierto?, fuimos empezando a ser formados acá. Y acá nosotros ya comenzamos a tener prácticamente
bajando del globo A al globo B, una vibración distinta. Después vamos a un pensamiento abstracto, después tenemos un pensamiento concreto, y eso significa que ya en ese pensamiento concreto podemos estar definiendo al ser humano para la proyección en la Tierra. Max Sendel habla siempre, y esto es muy importante asociarlo, que como nosotros éramos como los minerales en la Tierra. Eso éramos la relación en Saturno en el periodo cuando nosotros comenzamos a vivir este periodo de Saturno. Éramos como nada más que nos estaban implantando cosas en los cuerpos que realmente no eran cuerpos como los que son ahora, pero sí nuestro primer, si ponemos nuestro primer sentido, fue el oído. Y créanme que empecé a profundizar el motivo por la cual era el oído, y no por exponer un ejemplo, lo más lógico que me llamaría la atención sería un órgano más desarrollado, que sería el tacto. Porque yo diría, pucha, si me estoy acercando a algo que está más o la vista, si tenemos mayor luminosidad, pero como es de calor, Saturno es sinónimo de calor, significa que yo, al acercarme a algo que es mucho calor, que me puede hacer daño, me puedo alejar. Por eso sería mi primer sentido. La lógica me indica que tendría que ser el primer sentido. Pero no es así. Porque más adelante, después del periodo de Saturno, Max Sendel dice que en todo periodo, una vez que se termina la séptima revolución del periodo de Saturno, inmediatamente pasamos al caos. Vale decir, el caos, ¿qué es el caos? Vamos a tener que ir a ver lo que es el caos. Y no quiero decir yo las palabras mías, sino que las que dice Max Sendel. Únicamente subsiste, una vez que se entra al caos, se deshace todo. Toda la materia se deshace. Y ahora, estamos hablando de materia desde el espíritu divino hacia abajo. Todo esto ya es materia, solo que más sutil que la región química. Y dice, únicamente subsisten los átomos simientes y el núcleo o centro de los globos o mundos. Todo lo demás es una sustancia homogénea. No hay más que un solo espíritu compenetrando todo el espacio de vida y la forma. Sus polos positivos y negativos son uno. Vale decir, estamos todos en el caos. Ahora, es re complicado poder decir, bueno, y ya no soy nada, entonces, no. A partir de esos momentos comenzamos a tener una identidad distinta, individual, con respecto a Dios. No nos integramos con Él, pero ya no somos Él, sino que somos unas personas, somos, si pudiéramos decirlo, espíritus virginales, cada uno individual, según su vibración. Y por eso que es muy importante el saber por qué el oído es el primer órgano desarrollado. Porque resulta que después hay mucha actividad en el caos. El caos no es que signifique que no haya actividad. Lo que no hay es manifestación, pero no significa que no haya actividad. Después, más adelante, vamos a poder hablar sobre eso y podemos ver que hay mucha más actividad casi a veces en el caos que el periodo de manifestación. Ahí se organizan las fuerzas. Podríamos decir, se empiezan a dar ciertas instrucciones, se empieza a reorganizar y a capacitar a la gente para poder tener un nuevo periodo de manifestación, que es el periodo solar. Ahora bien, ¿por qué motivo el sonido? Porque curiosamente, si podemos decirlo, en el universo generado por nuestro Dios universal, cada planeta tiene un sonido y una vibración. Esto lo dice no yo, sino que Pitágoras. Pitágoras, la Tetractis, pueden ir a Wikipedia y verlo, habla de que cuando él sabía que se llamaba la música de las estrellas y la música del universo.
Y cada uno de los planetas dentro del sistema solar produce y genera podríamos decir, un tono. Y ese tono musical es lo que llaman la música de las esferas. ¿Cómo descubrió esto? Fundamentalmente porque la masa de los distintos planetas, conforme a su masa, va generando una nota. Por eso que cuando él hablaba siempre de un yunque, cuando pasó por una herrería, en la cual habían varios tonos, se acercó al yunque y vio que el herrero junto con su ayudante golpeaban un metal, pero según la masa, era el tono que generaba cada uno en el yunque. Y ahí se dio cuenta de que cada una de los planetas generaba un distinto tono de la escala musical. Y de ahí viene la escala musical. ¿Qué más de la región química? Bueno, así el hombre debe su vehículo más elevado al más inferior. A ver, la conciencia de la vida evolucionante de ese periodo era semejante a la del mineral actual. Es lo que yo los acabo de decir. Un estado de inconsciencia análoga a los medios de trance profundo. Si bien durante las primeras 6 revoluciones de vida evolucionante trabajó el germen del cuerpo denso bajo la dirección y con la ayuda de diversas jerarquías creadoras, a la mitad de la 7ª revolución los señores de la llama, que habían permanecido inactivos durante ese momento en que proporcionaron el germen del cuerpo denso de la primera revolución, se hicieron activos nuevamente, esta vez con objeto de despertar el principio espiritual más elevado y produjeron la actividad inicial del espíritu divino en el hombre. Así que el hombre, desde su vehículo más elevado y el más inferior, el espíritu divino y el cuerpo denso de la evolución del periodo de Saturno, es sumamente importante. Vale decir, aquí unen el espíritu prácticamente divino con el cuerpo denso. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos en estado prácticamente mineral. Y de ahí nosotros nos vamos. Repetimos nuevamente, en una noche cósmica no debe ser considerada como un periodo de inactividad. No es una existencia inerte, según ya vimos al estudiar la vida de un individuo después de su muerte, hasta el próximo, y así sucede igualmente después de la gran muerte. De todos los globos de un periodo es la sensación de manifestación activa, con objeto de que pueda desarrollarse una actividad subjetiva proporcionalmente. Aquí hablo, ¿por qué motivo lo traigo a colación? Porque nosotros hacemos el mismo proceso. Por eso digo espirales dentro de espirales. Nosotros todos los días hacemos lo mismo. Dentro de la semana, ustedes se dan cuenta, en la semana el primer día no se llama Saturno, sino que se llama el lunes. Pero después de terminado el día nos vamos a dormir. Y ese es un periodo que no significa que estemos no manifestados, muy por el contrario, estamos durmiendo, pero inmediatamente comienza, si podemos decirlo, el cuerpo etérico a reparar prácticamente la región química por la destrucción que hubo, ¿no es cierto?, del cuerpo de deseo con la región química. Y el único que repara es el cuerpo etérico, comienza a hacer su reparación. Hasta un nuevo día, vale decir, hasta el día solar, ¿no es cierto?, se hace exactamente lo mismo, vale decir, espirales dentro de espirales. Lo mismo que hacemos nosotros, se está haciendo arriba, ¿no es cierto?, en el sistema solar. Después, yo aquí, si ustedes se fijan, puse 5 globos negros. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con la noche lunar y terrestre? ¿Y qué pasó con la noche terrestre y de Júpiter? ¿Acaso no hay? Sí. Lo único que la puse en el medio porque se ocupan el mismo lugar, y ese mismo lugar prácticamente para los 3. Y por eso que dice aquí Max Hendel, después la vida evolucionante se transfiere a los 5 globos oscuros que atraviesa durante la noche cósmica. Entonces uno dice, pucha, pero perdón, ¿pero por qué 5? Porque es justamente el lunar, el terrestre y de Júpiter son prácticamente en el mismo nivel, y eso significa que siempre ocuparon el caos. O sea, nada está de más en este momento en el universo. A ver, después de esto viene de Saturno. Fíjense que es muy importante que cuando pasamos nuevamente
ahora a un segundo día de manifestación, que es el periodo solar. En este periodo, la primera revolución, vale decir, si ustedes se fijan, yo partí aquí, ¿no es cierto? Y esta, la primera línea que está por fuera y que llegaba al globo G, era una revolución. ¿Qué significa eso? Significa que esa primera revolución en el periodo solar es una recapitulación. ¿Qué significa eso? Que antes de comenzar el periodo solar, recapitula todo lo que se hizo en el periodo de Saturno. Y en el periodo solar, inmediatamente, la primera revolución se lo denomina también la recapitulación del periodo de Saturno. Para decir, se va haciendo todo lo que hizo los 7 globos A, lo hacen en la primera ronda, el primer globo A del sistema solar. Dice, por ejemplo, Max Hendel, ¿no? Antes de comenzar la actividad de cualquier periodo, se hace una recapitulación de todo lo que ya se ha hecho antes. Debido al sendero en espiral de la evolución, esta actividad tiene lugar cada vez en un grado más elevado que el estado de progreso que se está recapitulando. Esta necesidad se comprenderá cuando se escriba el trabajo actual de esa recapitulación. Ahora, agrega nuevamente, y esto también es importante, dice, la primera revolución, vale decir, cualquiera de estos periodos, hablemos del terrestre, la primera revolución de cualquier periodo es la recapitulación del trabajo hecha sobre el cuerpo denso del periodo de Saturno, y entre los Rosacruces se denomina revolución de Saturno, vale decir, si tomamos el periodo terrestre, la primera se llama revolución de Saturno, que es una recapitulación. Después venimos que la segunda revolución que tiene el periodo terrestre se llama, ¿no es cierto?, del periodo solar. Y después la tercera revolución del periodo terrestre se llama también del periodo lunar. Por lo tanto, la tercera revolución de cualquier periodo siguiente será la recapitulación de obras efectuadas en el periodo lunar, y se llama revolución lunar. También va a estar en Júpiter, también va a estar en Venus y también va a estar en Vulcano. Del periodo solar, uy, ¿qué hora es? Perdónenme, estamos casi. A ver. Nos vamos a tirar al tiro al periodo, porque de aquí hablamos de Saturno. Saturno es calor. En el periodo solar es luz. Vale decir, en todos estos periodos están trabajando entidades muy superiores del ser humano. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están trabajando junto con Dios para poder instaurar la vida, el periodo de Saturno, que es calor fundamentalmente, y el periodo solar es luz. Vale decir, aquí también entran a trabajar ciertos seres especiales que hacen y trabajan con toda la vida, prácticamente el periodo solar. El periodo solar, no hay que olvidarse que aquí salen los arcángeles. Aquí ya sale vida. Porque en Saturno hay vida, pero que nosotros no la conocemos bien, pero está más allá de nuestro marco de conocimiento. Pero sí en el periodo solar sabemos que de aquí después salen los arcángeles. Y en el periodo lunar salen los ángeles. Bueno, eso es como anexo a lo que estamos viendo. El periodo lunar lo asociamos con el agua. Aquí, antes del periodo solar, ¿no es cierto? Aquí podría explicar mucho, pero fundamentalmente esto está todo escrito en el concepto de Rosacruz del cómo. Cómo va bajando la esfera, porque aquí la esfera A en el periodo Saturno está en el espíritu divino, pero en el solar está en el espíritu de vida, que bajó prácticamente un plano, un mundo. Después va a volver a bajar en el lunar, la esfera A, hacia el mundo del pensamiento abstracto. Y después en el mundo terrestre, ya en el pensamiento concreto. En el periodo lunar siempre lo asociamos con el agua, el vapor del agua. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer así como la característica principal de los oscuros globos del periodo de Saturno,
fue descrita por el término calor, y a los globos del periodo solar como luz o calor resplandecientes. Así también la característica principal de los globos lunares puede describirse como humedad. No existía el aire, tal como lo conocemos. En el centro estaba la costra ígnea ardiente, próxima a ella y en consecuencia el contacto también con el frío del espacio exterior, había una humedad densa. Por el contacto con la costra ígnea central, esa humedad densa se transformó en vapor caliente, que ascendía hacia la periferia, enfriándose y tornaba al centro nuevamente. Más adelante pone algo que es muy importante. El objeto del periodo lunar era la adquisición de un germen del cuerpo de deseos y conservar la actividad germinal. Tercer aspecto del triple espíritu del hombre, vale decir el espíritu humano, que es el ego, nuestro espíritu. Después vamos a hablar del periodo terrestre, y vamos a hablar de qué significa el ego, qué significa el alma, qué significa el espíritu y los cuerpos. A ver, en el periodo terrestre lo vamos a dejar para otro, porque es el más importante, el periodo terrestre. Solamente voy a agregar que en el periodo terrestre los señores de la mente alcanzaron el estado de creador y emitieron de sí mismos dentro de nuestro ser el núcleo de material del cual estamos tratando de construir la mente organizada. Aquí se les llaman los poderes de las tinieblas. No sé por qué, pero siempre lo asociaron precisamente por eso que partí diciendo que la oscuridad no es algo tétrico. Nombre que dio San Pablo por haber surgido del oscuro periodo de Saturno, y son considerados malos debido a su tendencia separatista que pertenece al plano de la razón, la que contrasta con las fuerzas unificadoras del mundo del espíritu de vida, el reino del amor, por si acaso. Los señores de la mente trabajan con la humanidad, pero no con los tres reinos. Los arcángeles se especializaron en la construcción del cuerpo de deseos, la materia más densa del periodo solar. Por lo tanto, pueden enseñar y guiar a los seres menos evolucionados, tales como el hombre y los animales, a moldear y ampliar el cuerpo de deseo. Los ángeles están perfectamente experimentados para construir el cuerpo vital, porque en el periodo lunar en que ellos eran humanos, el éter era el estado más denso de la materia. Debido a esta capacidad, son los instructores apropiados del hombre, animales y vegetales respecto a sus funciones vitales, propagación, nutrición, etc. Hasta ahí quiero dejar yo más o menos listos para poder seguir después con el periodo terrestre, que ya vendría a ser el periodo humano. Aquí yo hice un dibujo hace mucho tiempo atrás, años atrás, donde realmente puse vamos a decirlo como, no había un dibujo que pudiéramos planificar y pudiéramos decir, oye, está en 3D, porque esto en el fondo, ¿qué es lo que hice? Hacer todo el periodo de Saturno, desde el principio de la oleada de nuestra evolución, al globo A. Y de ahí, ¿no es cierto?, el globo A por su color, y puso por colores el mundo del espíritu divino. Vale decir, todas estas esferas A están en el mundo del espíritu divino. De ahí, ¿no es cierto?, bajaba al espíritu del mundo de vida. Todas estas esferas, ustedes se fijan, son 7, están en el espíritu de vida. Después bajaba. Ahora, aquí habla Max Gender y habla que del B al C, por ejemplo, del mundo del espíritu de vida, al pensamiento abstracto, o del pensamiento abstracto al D, del pensamiento concreto, muchas veces estas esferas no se disolvían, sino que simplemente sufrían ciertas modificaciones. ¿Por qué motivo? Porque eran muy pequeñas las modificaciones de alterar las vibraciones, fundamentalmente a bajarlas, porque después del D al E se elevan las vibraciones. Entonces, aquí hago las espirales. Lo verde es cómo va haciendo la espiral, prácticamente del Y pasa nuevamente a la A. Ahora bien, también Max Gender habla de que en esta primera revolución, esta es una revolución, la que está aquí en el periodo solar es una. Esta revolución significa que después del G a la también hay una noche cósmica, si pudiéramos decirlo, entre periodo y periodo. No las pude poner, pero la verdad es que en esa época no sabía muy bien el que se debería haber puesto.
Y aquí una vez que pasan las 7 revoluciones, esto, no se olviden que esto no es en 3 meses. Esto realmente son, la palabra eones normalmente funciona, son miles y miles y miles de años. Vale decir, de la nada, ¿no es cierto?, del Dios no manifestado, de esa oscuridad que nosotros conocemos, parte una oleada de vida. Esto, lo que es arriba es abajo. No se olviden que lo mismo produce el hombre. Produce los espermios, pero que todavía no son vida, no están en evolución. E inmediatamente comienza su formación de vida. Sale esta oleada de vida a una noche cósmica. Esta es la noche cósmica del periodo solar, de Saturno al periodo solar. El caos significa que es casi el mismo tiempo que se ha utilizado en este periodo Saturno, es casi lo mismo que hay en el caos. El caos tampoco nos dura 24 horas, sino que dura N también cantidad de tiempo. No sabría decir con seguridad qué tiempo, la cantidad de tiempo que hay. Y ahí esto es una imagen más que nada para tener la idea de lo que está diciendo Magender en este, bueno decirlo, peregrinaje de los espíritus originales a través de todos estos periodos. Fíjense que curiosamente son 7. ¿Se dan cuenta?